Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. La democracia en Europa es una realidad. Qué interesante ver a todos los países europeos en procesos electorales y democráticos dentro del Estado social y de derecho. Qué diferencia con América Latina o con África y hasta con el Medio Oriente, incluso con las grandes potencias, Rusia, China, donde hay sistemas autoritarios, e incluso los Estados Unidos. En cambio, la democracia europea, desde 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, marcha perfectamente. Por cierto, este fin de semana vamos a ver una jornada más electoral, democrática, muy reñida en Turquía, donde Erdogan, el presidente que tiene 20 años en el poder, se presenta por tercera vez a las elecciones y puede perder las elecciones porque la oposición en Turquía todos se han puesto de acuerdo y están dentro de un solo bloque para reclamar cambio. Es lógico que en una democracia hay alternabilidad y veremos entonces qué es lo que va a pasar. Por eso nuestro editorial sobre Turquía lo van a ver enseguida. Este 14 de mayo, el próximo domingo, cerca de 60 millones de electores turcos están llamados a votar para designar a sus diputados y elegir quién será el presidente en los próximos 5 años. La situación económica y política es complicada en Turquía, especialmente en estos 3 meses después del doble terremoto y en un dilema difícil para la diplomacia turca de estar como miembro de la OTAN y a la vez también cercana a Putin. Los jóvenes en Turquía solo conocen al presidente Recep Tayyip Erdogan, quien ha sido un actor muy importante en los últimos decenios, pero que el pueblo muchas veces quiere cambio después de tantos años en el poder, un solo partido y una sola representación. Ahora también Erdogan es candidato a un tercer mandato, pero será difícil ganar las elecciones porque toda la oposición se ha reunido en un solo candidato para enfrentar los 20 años de gobierno de Erdogan. Tiene el primer nombre del padre de Turquía, Kemal Atatürk, se llama Kemal, pero un apellido que iremos haciéndonos familiar con el futuro. Él se llama Kılıçdaroğlu y es un candidato muy fuerte. Las encuestas lo dan como ganador. Sin embargo, estando en el poder el presidente Erdogan, las encuestas favorecen a la oposición. Así lo señalaba recientemente el periódico francés Le Monde, cuando dice que la mala situación económica del 2021 y la conmoción provocada por el doble terremoto del 6 de febrero, al menos 50.000 muertos en gran parte por la política de urbanización clientelista y especuladora, según ellos, del gobierno y su pésima gestión de las labores de emergencia. Según este periódico, es lo que explica en lo esencial el rechazo del presidente y la posibilidad de un cambio político. Favorito en las encuestas, Kılıçdaroğlu es de 74 años, el posible presidente de Turquía. Precisamente su partido político es el Partido Republicano del Pueblo. Es un partido democrático, secular, de centro izquierda. Además reclama la herencia de Atatürk, por eso dicen que es el partido kemalista. Partido fundador de la Turquía moderna después del Imperio Otomano y las derrotas en la Primera Guerra Mundial. Este candidato de la oposición logró reunir 6 partidos políticos, todos de oposición, incluyendo la Alianza del Trabajo y Libertad, que representa a los kurdos de Turquía, pero también todo el arco iris de la izquierda y del centro, que posiblemente quieran restablecer el sistema parlamentario, que el presidente Erdogan con sus aliados más hacia el centro y a la derecha, con su partido Justicia y Desarrollo y su socio ultraconservador MIP, lograron la mayoría para introducir el sistema presidencial en las elecciones del 2018. Desde entonces el presidente Erdogan es el jefe de Estado del país y no el primer ministro como era anteriormente. Cerca de 65 millones de turcos están llamados a estas elecciones parlamentarias y presidenciales y tienen derecho a votar en las elecciones del 14 de mayo. De estos, más de 4 millones viven en el extranjero. Y los principales votantes están en Estambul, en Ankara y en Izmir. Los turcos en el extranjero y así en Venezuela fueron llamados desde el 27 de abril para estas elecciones donde se elige parlamento y presidente en la República de Turquía. Bueno, después de 20 años el presidente Tayyip Erdogan en el poder, pareciera que el pueblo quiere cambio según las encuestas. Sin embargo, es una democracia y gane quien gane, aceptarán los resultados. Ojalá que aprendiéramos, aunque ahí hay críticas porque Erdogan era partidario del régimen presidencialista y modificó la Constitución en el 2008 para tener más poder en la presidencia.
Ahora en América Latina somos todos gobiernos presidencialistas y algunos quisieran tener precisamente pues, la vía parlamentaria porque es más democrático y más representativo. De todas maneras, el partido republicano, que es el fundamental partido que puede ganar las elecciones, aparentemente volvería otra vez a lo que hizo Ataturk con una república laica, separando religión y política y sobre todo con la defensa de los derechos humanos, de la empresa privada y el desarrollo del país. Turquía sigue siendo importante en el Medio Oriente junto a Irán y también Arabia Saudita, pero igualmente Turquía es muy importante en los escenarios internacionales. De hecho, es miembro de la OTAN y amigo de Rusia, por lo cual sirve y ha servido, y en eso hay que reconocer el papel de Erdogan, intermediario en todas estas conversaciones, sobre todo para los alimentos hacia Occidente que vienen de Ucrania y de Rusia. Esto es parte pues, de la agenda de la semana, pero además un tema que no podemos dejar de lado es lo que está pasando con los migrantes, esa masa inmensa de migrantes, entre ellos muchos venezolanos, que están allí esperando en la frontera, hoy precisamente el primer día en que cae el título 42 y se aplica un nuevo título que precisamente impide, en mayor fuerza, que lleguen a Estados Unidos, porque ahora los pueden penalizar si llegan a Estados Unidos, ir a la cárcel. Además les exigen que en los países por donde pasen, de Centroamérica o por donde sea, hayan pedido la posibilidad del asilo anteriormente. De allí que, teniendo al lado la propuesta de Trump, precisamente con este título, ahora también se les complica con las nuevas normativas del presidente Biden. Veamos. En el New York Times de hoy y esta semana se plantea el tema del título 42 en relación con la inmigración hacia Estados Unidos, que era una regla sanitaria implementada durante la pandemia y que se utilizaba para expulsar inmediatamente a los migrantes, pero ya no va a estar vigente. Cada día miles de inmigrantes cruzan de manera ilegal la frontera de Estados Unidos en el sur. Muchos huyen de la violencia, de estados autoritarios, de pobreza extrema, mientras afrontan peligros, viajan con la esperanza de que cuando crucen a Estados Unidos pueden quedarse. En los últimos años, los cruces ilegales en las fronteras han sido históricamente altos, algo que forma parte de lo que Naciones Unidas identifica como una tendencia migratoria mundial. Pero las autoridades de Estados Unidos prevén que en los próximos días estas cifras aumenten en la frontera sur, porque al estar fuera de servicio y no es vigente el título 42, que era una norma sanitaria de la época de la pandemia, cuando Trump, más cruces ilegales significará una tensión adicional en un sistema ya sobrecargado. En el título 42 continúa el New York Times, es una sección de la Ley de Servicio Público de Salud de 1944 que permitía que el gobierno pueda detener de entrada de personas e importaciones con el fin de prevenir la introducción de una enfermedad transmisible desde el exterior en las fronteras continentales de los Estados Unidos. Pero en marzo de 2020, cuando el COVID-19 se extendió por todo el país, el presidente Trump autorizó el uso de la regla bajo la emergencia nacional, que es de salud pública, y expulsar posiblemente rápidamente a las personas que cruzaron de manera ilegal hacia Estados Unidos. Pero desde hace 2 meses ya el gobierno del presidente Biden dijo que el 11 de mayo terminaría la designación de crisis de salud pública. Esa regla sanitaria, el famoso título 42, facilitaba que los agentes fronterizos hicieran trámites rápidos para expulsar, incluidos a emigrantes, a personas que soliciten el asilo. Cuando se aplicó el artículo 42 o el título 42, la expulsión podía ser inmediata en algunos minutos, mientras que cualquier solicitud de asilo tarda, de acuerdo a la ley, con los requisitos y normas vigentes en el derecho nacional e internacional. Según los expertos, el artículo 42 ha sido un gran obstáculo para acceder al asilo, que es uno de los principios precisamente del derecho internacional. La norma se ha utilizado para expulsar en más de 2.5 millones de migrantes desde el comienzo de la pandemia. En la mayoría de los casos, los agentes fronterizos devolvieron a migrantes a México o directamente a sus países de origen en vuelos alquilados. Hay que señalar que durante el gobierno del presidente Biden, más de 1 millón de personas han quedado exentas del título 42 y en su lugar se les ha permitido entrar temporalmente a Estados Unidos para enfrentarse algún día a un proceso de expulsión ante un tribunal de inmigración, pero también han sido arrestados y detenidos o expulsados en virtud de otras leyes. El título 42 permitía que los inmigrantes no pudieran ser objeto de penas, sino simplemente de devolución. Ahora en adelante ya se consideraría un crimen y un castigo por parte de la ley de Estados Unidos. Durante la pandemia y con este título 42
Se permitió sobre todo a niños que llegaran sin padre o tutor. Gracias a eso, miles de niños se han quedado semanas y en algunos casos meses en refugios de emergencia que fueron creados con rapidez. En marzo del 2022 se eliminó la aplicación de la orden a los niños. Sin embargo, durante el mandato del presidente Trump, casi 16.000 niños llegaron solos, fueron expulsados conforme a esta regla de salud pública. Hoy se habla de unos 8.000 niños migrantes que están retenidos en refugios del gobierno. Ya según el levantamiento de este 11 de mayo del título 42, tal vez el gobierno de Biden volverá a aplicar las leyes fronterizas de la misma manera que hizo el gobierno durante décadas antes de la pandemia. Son leyes que dan a los inmigrantes la oportunidad de expresar a los agentes fronterizos los temores que tienen de regresar al país de origen. Esta situación podría desencadenar un proceso de varios pasos que tardaría mucho tiempo para que el inmigrante pueda tener los derechos que requiere como inmigrante en Estados Unidos.